Bien, como hemos estado analizando, formular el operador de Lagrange o lagrangiano implica conocer tanto la energía cinética como la potencial de un sistema. La energía cinética de un sistema puede variar según las características del mismo. Por ejemplo, si nosotros tenemos una partícula libre, y esto es importante porque más adelante tendremos que ver dónde están las restricciones que se apliquen al movimiento de la partícula, pero si no existen, en principio la energía cinética de la misma sería un medio de la masa por su velocidad al cuadrado, sea cual sea la expresión que nosotros hayamos considerado para ello. Aquí nosotros podríamos decir, en coordenadas, por ejemplo, cartesianas, entonces, pues la energía cinética debemos considerar para la misma partícula la velocidad que tenga sobre el eje de las X, la velocidad que tenga sobre el eje de las Y, la velocidad que tenga sobre el eje de la Z al cuadrado. En el caso de las coordenadas polares, la situación ciertamente es diferente, porque tenemos que partir del hecho de que la velocidad en coordenadas polares es el vector de posición de r por la derivada de la coordenada angular en la dirección transversal, donde entonces nosotros debemos suponer un polo, debemos de suponer una distancia a la que se encuentra la partícula de masa m, y respecto al eje de referencias que nosotros tengamos, cualquiera que sea, bueno, pues el ángulo θ. Entonces ahí tendríamos esa velocidad. El vector θ es un vector unitario que en este caso pues tiene el sentido perpendicular. Entonces aquí tendríamos nosotros un vector unitario de θ, bueno, la velocidad de alguna manera viene expresada de esa forma, de tal manera que la energía cinética aquí sería un medio de la masa por la magnitud de la velocidad, r cuadrada θ punto al cuadrado. ¿Cuándo acudiremos? Cuando estemos haciendo dinámica de Lagrange. ¿Cuándo vamos a acudir a esta formulación? Acudiremos a esta formulación cuando aquellas coordenadas que describan el movimiento sean mejor a través de r y de θ. ¿Cuándo puede ser ese caso? Por ejemplo, cuando tenemos el sistema solar, por ejemplo, un núcleo atómico con electrones que lo rodean, o cuando nosotros tenemos quizá algún otro sistema cuya vinculación entre el origen y la masa que se mueve sea mejor a través de una distancia y un ángulo. Un malacate puede ser un ejemplo de ello. Si nosotros tenemos aquí un sistema en el cual tenemos la aplicación del malacate, está dando vueltas y está de alguna manera impulsando a algún vehículo que se encuentre sobre una vía, bueno, pues las coordenadas apropiadas para describir el sistema son evidentemente r y θ. Entonces, puede ser cualquiera de esos sistemas que imponga hacer esa formulación. Tendremos que tener cuidado entonces de cuándo utilizamos uno o cuándo utilizamos el otro. Es que sencillamente de las cartesianas, bueno, pues tenemos nuestros ejes cartesianos, x, y, z, y pues dejamos que la partícula de masa m se mueva libremente a lo largo del mismo. Entonces, tendremos que distinguir, pues, de acuerdo al tipo de movimiento que tengamos, las coordenadas que usaremos para la energía cinética de la partícula libre. Desde luego, si queremos utilizar algún otro sistema coordenado, lo primero que tendremos que tener es la expresión de la velocidad en ese sistema coordenado. Ahora bien, esa es una forma de energía. Si nosotros quisiéramos considerar también el efecto elástico para la energía potencial, por ejemplo, la energía elástica, pues hemos de acordarnos
que la energía elástica está muy relacionada con el concepto de constante elástica. Y para un resorte cualquiera que nosotros tuviéramos atado a una masa, la constante elástica es K, bueno, pues podríamos nosotros decir la energía, en este caso potencial, que nos puede proporcionar el resorte es un medio de su constante elástica por la deformación al cuadrado. La deformación, cabe mencionar, que es el cambio de longitud. Si ese cambio de longitud sucede en el eje de las X y entonces la deformación del resorte es precisamente la coordenada X, entonces podríamos poner que es un medio de K por X cuadrada. Pero tendremos que tener cuidado si nuestro sistema incorpora cualquier tipo de resortes. Tendremos que tener mucho cuidado de incluir en la variable de medición aquella que mide la deformación. Por ejemplo, para un sistema que tuviera la masa y que tuviera resortes en los tres ejes coordenados, como podría ser algo por el estilo de lo que tenemos allí, bueno, pues entonces la energía potencial debe incorporar los efectos en todos los ejes cartesianos. Y eso implicaría escribir una expresión en la que tuviéramos que tomar en cuenta la constante elástica, pero las tres dimensiones. Y esto en coordenadas, desde luego, cartesianas. Tendríamos que considerar esa otra situación. En el siguiente segmento veremos cómo manejaremos la distribución de energías en un sólido